Muy bien, buenas noches a todos. Damos la bienvenida a este ciclo de genealogía organizado por la Academia Argentina de Genealogía y vamos ya a comenzar. Saludamos a los presentes que han tenido la amabilidad de conectarse y les comentamos que hoy la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica inaugura un ciclo de genealogía que hemos bautizado Dr. Juan Luis de Aguirre y Tejeda, por ser el primer genealogista argentino y que además vivió en Córdoba. La disertación de hoy, de este primer encuentro, como todas las siguientes, serán subidas posteriormente a nuestro canal de YouTube, al que además agradeceremos puedan suscribirse, Academia Argentina de Genealogía, ese es su nombre. Asimismo, podrán seguirnos y estar informados de nuestras actividades por nuestra página web institucional, genealogiacórdoba.com.ar, y también nuestra red social Instagram, genealogia.córdoba. En nombre de la Comisión de Educación, organizadora de este ciclo, y de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, en el mío propio, es un placer para nosotros recibir en este primer encuentro, como decía, de nuestro ciclo, a Alejandro Alvarado. Alejandro es profesor y licenciado en Letras, coordinador de bibliotecas de la UNSTA, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, de Tucumán, alumno de la Tecnicatura en Bibliotecología en la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, asimismo, miembro de Familias Argentinas, Sociedad Civil, y un entusiasta de la genealogía y genealogista e investigador. Es miembro del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán y próximamente en la publicación institucional de la Academia, nuestro anuario, se publicará un trabajo original interdisciplinario de su autoría. Su currículum vitae es mayor, pero él ha pedido abreviemos en estas pocas líneas. El título de su disertación es Una colección genealógica en una biblioteca universitaria. Salustiano, cuando desees. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre me encanta rodearme de gente que tiene ganas de charlar de genealogía un sábado a la tarde. Así que muchas gracias por eso. Y como verás, yo soy bastante inquieto, así que le cambié el título. Yo había enviado ese título incluso al congreso del que participé, y en fin, y le he puesto la memoria familiar y memoria colectiva en la sección de genealogía de una biblioteca universitaria. Si vamos a la primera, a la que sigue de estas, un poco la, la idea era en un congreso de la Biblioteca Nacional, que se llama Encuentros Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros, ¿sí? Ya he participado yo otras veces de esto, y entonces un poco la explicación es en el universo de la colección universitaria, es una rareza tener una sección de genealogía, porque en nuestra universidad no hay ningún estudio que tenga que ver con eso. ¿Y por qué se desarrolló esta sección de genealogía en nuestra biblioteca universitaria? Bueno, es lo que yo les voy a contar hoy. Un poco para entrar en cuestión, ya esta mañana la charla de Taboada mencionó un poco a la biblioteca, ¿no? Un espacio que, una definición común sacada del diccionario de la Real Academia, habla que es una institución cuya finalidad consiste en la adquisición, la conservación, estudio y exposición de libros y documentos. Lo más importante de esta definición va a ser esta palabra conservación. ¿Por qué? Porque el otro concepto que yo uno en esta pequeña charla es la memoria. Y el diccionario la define como recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado. Y el último concepto es la genealogía,
y que se la define como el conjunto de antepasados de una persona o animal y también el origen y precedente de algo. Entonces el denominador común, es muy simple la definición, claro, el denominador común entre estos tres conceptos que yo identifico, ¿sí? Es la palabra escrita. ¿Por qué? Porque nace de la necesidad de conservar hechos del pasado. Y ahí yo he puesto un epígrafe de Italo Calvino en Las ciudades invisibles, que dice: la palabra une la huella visible de la cosa invisible. Porque estos tres conceptos van a hacer referencia a cosas que ya no nos pertenecen, ¿sí? Otras experiencias, como diría el padre de Certeau, tomando también definiciones psicoanalísticas, eh, tienen que ver con que cuando escribimos desde el presente, nos apropiamos de ausentes que ya no están y los hacemos a través del lenguaje, del discurso, algo propio, ¿sí? Va a ser un poco eso, lo va a decir muy bien y lo va a explicar muy bien Michel de Certeau, este jesuita inclasificable, porque era antropólogo, historiador, místico, bueno, en fin, eh, en la escritura de la historia, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y entonces yo tomé las reflexiones de un historiador colombiano que murió muy joven en los años 90, Darío Betancourt Echeverry, ¿sí? Y él explica que la memoria, además de estar ligada al tiempo, ¿sí? Él ahí hay una cita, pero la liga a la memoria con la experiencia, ¿sí? Y me parece interesantísimo porque es como esa idea que tenían los empiristas, ¿no? De que somos una tabla rasa y que las experiencias van marcando nuestro modo de conocer el mundo y de poder decirlo de algún modo, ¿no? Que después va a reflexionar sobre eso Wittgenstein mucho tiempo después. Y Betancourt había leído mucho a Thompson, un historiador inglés marxista, bien interesante, que él decía que la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica también se construyen desde la experiencia. Entonces, en los procesos explica él, de construcción de la conciencia, porque recuerden que para los marxistas no es tan importante el individuo, sino en cuanto miembro de una clase, ¿sí? Entonces, esa reflexión va a ser como más grupal, ¿sí? Y entonces cuando habla de construcción de la conciencia, ¿no es cierto?, se refiere a eso social, a eso colectivo, como lo más importante. Y entonces dice que en los procesos de construcción de la conciencia representa un papel muy significativo la noción de experiencia, en sus dos momentos fundamentales. La experiencia vivida, ¿sí? Esa que involucra aquellos conocimientos históricos, sociales y culturales que los individuos, los grupos sociales o las clases ganan, ¿sí? Y aprenden al vivir su vida elementos que se constituyen en los nutrientes de sus reacciones mentales y emociones frente a acontecimientos, ¿no? Como acontecimientos que puede ser desde un nacimiento a un duelo, ¿sí? A un festejo colectivo. Y también la experiencia percibida, que comprende elementos históricos también, sociales, culturales, que los hombres, los grupos, las clases, toman del discurso, de los discursos que circulan por la sociedad, que son religiosos, políticos, filosóficos, ¿sí? De los textos, ¿sí? Y de los distintos mensajes culturales, ¿sí? En una palabra, del conocimiento formalizado, ¿sí? E históricamente producido y acumulado, ¿sí? O sea, no solo hacemos experiencia con nuestras propias pruebas, ¿sí? Ya sea de prácticas sociales, prácticas, no sé, de trabajo, de intelectualidad, etcétera, sino también a través de la experiencia de otros, ¿sí? Lo que Platón había llamado esta participación, ¿no? El conocimiento por participación, en fin. Vamos a la siguiente.
claramente la experiencia no es solamente individual, sino social, ¿sí? Es una manera de incorporar el mundo a través de emociones y sensaciones. Es un modo de construir el mundo, ¿sí? O sea, es la aprehensión de esa experiencia y luego traducida en el discurso propio. Philippe Allier, aquel historiador francés, a partir de esto, plantea que la historia, el registro de esas experiencias, se compone de dos esferas. La visible, que sería la social, la económica, la política y cultural, y la invisible, la individual, ¿sí? Eso que será definido como el inconsciente colectivo. Todo esto que voy mencionando grafica el complejo relacional que se establece entre la memoria colectiva e individual de las producciones y prácticas culturales, ¿sí? Cómo se transmite esta experiencia humana de la memoria individual y colectiva a través de los registros escritos, institucionales, personales y ficticios. En el campo de la genealogía encontramos estos tres tipos de registros. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí un poco ilustrar, este es el primer árbol genealógico de la Edad Media que se conoce, según la Enciclopedia Británica actual, ¿sí? Y tiene que ver con esta representación eh, del Antiguo Testamento, ¿no? El árbol de Jesé, porque la genealogía ya aparece en este libro sagrado, ¿sí? Y también en otras tradiciones, claramente, en Asia, en África, como, no solo como memoria de un individuo o de un grupo familiar, sino también como legitimidad, ¿sí? Legitimidad que une a lo humano con lo divino, en algunos casos, ¿sí? Que también va a ser muy usado en la Edad Media, en estas genealogías medievales, reales, que siempre son las primeras que se registraron, no solo en la Europa occidental, también en Egipto, etc. Y cómo se vincula el individuo terrenal con aquel ser divino inmortal. Y ahí cito a este Betancourt, que dice: los testimonios de los otros nos impulsan a reconstruir nuestros recuerdos, ¿sí? Porque como el sujeto individual, también en esa memoria colectiva familiar, ¿sí? Va a ir construyendo y aprendiendo esos elementos que van a ser a su identidad. Vamos al siguiente. Bueno, aquí un poco es contar qué es la genealogía, ¿sí? Eh, entonces he tomado yo, como era un público bastante general, definiciones muy simples. Entonces la genealogía es el estudio del origen y de la historia familiar, ¿no? Y los genealogistas compilan listas de antepasados que organizan en cuadros genealógicos u otros formatos escritos. La palabra genealogía proviene del griego, ¿sí? Que significa raza y también teoría o ciencia, o conocimiento, dirán algunos, ¿sí? Eh, es la ciencia que estudia la red de ascendientes y descendientes de un individuo o de un grupo, ¿sí? Y la historia familiar, esa pequeña diferencia, ¿no? Que incluye, además de estos orígenes, anécdotas familiares, bueno, otro tipo de registros que son ya más subjetivos y que hacen también a la historia individual, ¿sí? Y ahí también explicaba un poco el término pedigrí, ¿no? Esto del pie y del grus, de la grulla, ¿sí? Que deriva de ese signo del pie del animal que se usaba en los registros medievales para unir a los ascendientes con los descendientes, ¿sí? Yo reflexionaba que la genealogía nace también con la escritura, ¿sí? Porque, como sabemos, esas primeras tablillas, ¿no? En Sumeria, eran registros económicos, ¿sí? Que tenían que ver con transacciones, etc. Y la genealogía prontamente se va a registrar también como un elemento de derecho, ¿sí?
para demostrar la pertenencia de los nobles y el derecho a gobernar, ¿sí? Y de los que no eran nobles, también su derecho a la libertad, ¿sí? Entonces era importante registrar a esos antepasados. Los primeros árboles genealógicos que se conocen, ¿sí?, aparecen en Europa en la Edad Media, como los conocemos ahora, ¿sí? Y los genealogistas siempre, o los que registraban estas genealogías, se centraron en genealogías reales y nobles, en primer lugar. Va a ser recién a partir del siglo XVI, ¿sí?, que en la cultura occidental se van a ir incorporando otros grupos sociales, ¿sí? Y estos registros interesaban además, ¿sí?, a las autoridades eclesiásticas y reales como control de los súbditos a nivel económico, cultural, etc. ¿Sí? En un contexto, recuerden, de guerras religiosas, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bueno, ahí pueden ver estos registros de Pedrí, ¿sí?, que tienen que ver con esta pie de grulla, que ilustra eso. Y reflexionaba yo en esa charla que el aficionado a la genealogía, ¿sí?, rastrea, en primer lugar, su propia historia familiar, ¿sí? Luego ese aficionado se va a ir profesionalizando, ¿sí?, con el uso de documentos, esto que planteaba esta mañana Taboada, ¿no? De ir, el proceso que se da a los documentos, ¿sí?, y cómo se van extrayendo de esos documentos los datos que hay allí, la información que interesa para la reconstrucción de esa línea genealógica o red de parentesco, ¿sí? Y luego se van a ir profesionalizando y lo que va a ir es incorporando técnicas, ¿sí?, y también otros conocimientos interdisciplinarios, ¿sí? Quizás en Europa hay cursos más ligados a lo académico. En Argentina no hay un curso universitario sobre genealogía, si bien hay cursos como los de la academia, por ejemplo, que forman a los investigadores en esta rama, ¿sí? Y entonces va a requerir esta disciplina, ¿sí?, ir introduciéndose en otros ámbitos del conocimiento, ¿sí? Y entonces va a tener que ir conociendo un poco de historia universal, nacional, local, de principios sociológicos, paleontográficos, de derecho, entre otros, ¿sí? Lo cual, como pienso y como todos sabemos acá, la genealogía se relaciona con otras disciplinas. Y también, claramente, en la redacción de investigaciones privadas y de historias familiares. Vamos a la siguiente. Hasta aquí esta parte de memoria y genealogía. ¿Y qué es una biblioteca universitaria? Bueno, ahí yo cuento un poco la historia de nuestra biblioteca de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, que este año cumple 60 años, ¿sí?, y que nació en el corazón de la patria. Lo puse ahí en Tucumán, aunque los cordobeses van a discutir eso, pero bueno. Y también nace en el centro de una congregación con un marcado carisma intelectual como es la Orden de Predicadores o Dominicos. La idea fundacional de esta universidad, ¿sí?, fue de los padres Petit de Merat y Alberto Quijano y del filósofo y profesor Gonzalo Casas. Un tucumano, Alberto Quijano, un porteño, el padre Petit, y un cordobés, Casas, ¿sí?, van a configurar una visión muy particular de la educación superior en el norte argentino, en un contexto muy particular. Esa es otra historia que quizás en otro momento la conversamos. Para el funcionamiento de esta universidad, los frailes dominicos ponen a disposición el convento histórico de Tucumán, fundado en 1785, que a principios de este mes ha cumplido 240 años, y es la única congregación que sigue en pie desde entonces. Y los frailes, en este primer momento, ceden la biblioteca conventual y una biblioteca popular creada por una asociación de laicos
a principios del siglo XX, que se llamaba Biblioteca Popular Santo Domingo. A partir de la donación de estos fondos bibliográficos, de esta colección, es que nace la biblioteca universitaria, que hoy conocemos como bibliotecas UNSTA. Así comenzó la historia de nuestra biblioteca ese mismo año, en 1965. La siguiente. Esta colección universitaria, ustedes saben que las bibliotecas universitarias se caracterizan por sostener la actividad académica de la institución, ¿sí? Por lo tanto, la colección se va a ir definiendo de acuerdo al perfil y a las profesiones que esté dictando esta institución, ¿sí? Al principio era, como nace esta universidad a partir de los cursos de cultura católica, ¿sí? De los años 20, que se iniciaron en Buenos Aires, y luego como cursos tomistas en Tucumán. Al principio fue marcadamente teológica y filosófica, y tomista y neoescolástica. Y luego, a partir ya de los años 60, a finales de los 60 y principios de los 70, va a ir tomando un perfil mucho más académico en cuanto va a ir desarrollando colecciones de economía, derecho, literatura. En algún momento se dictó esa carrera, historia, etc. ¿Sí? En los años 80, creo que fue en el año 87, la biblioteca sufre un incendio lamentable, lo cual destruye el fondo histórico de aquella biblioteca conventual del siglo XVIII y XIX, por lo que ha perdido el valioso patrimonio que, que tenían ahí los dominicos. Vamos a la siguiente. Y a partir de, bueno, ahí ven imágenes del convento, ¿sí? Estas fotos son de entre 1910 y 20. Ahí está el claustro que ustedes ven allí, eso lo ocupa hoy la universidad, ¿sí? Ahí se ha construido un edificio en altura, lo que lamentablemente ha fracturado la basílica que está al lado, que la hizo el mismo arquitecto que hizo Santo Domingo de Córdoba. Y esta obra, tanto del convento como de la basílica, que es uno de los templos más bonitos de nuestra ciudad, ha sido un poco el impulso y el ímpetu del padre Guasdrón, que estuvo a partir de 1870 y tanto, 74, arriba de Tucumán, y muere en el año 24, 1924, y es el que le va a dar este perfil a esta comunidad que antes de esto era bastante rudimentaria, ¿sí? A pesar que los dominicos tenían centros de cursos de filosofía y teología desde 1802, pero bastante irregular. Ustedes saben que la historia eclesiástica en Argentina en el siglo XIX, bueno, ha sido complicada. Y entonces los frailes hasta 1860 no tenían vida regular, o sea, no hacían vida en comunidad, estudiaban muy poco, bueno, en fin. Y entonces con la llegada de Olegario Correa y de Guasdrón es que le van a dar un perfil ya, digamos, más serio a la comunidad dominica en Tucumán. Vamos a la siguiente. Les mencionaba ese incendio en los años 80 y a partir de entonces, en los años 80 hasta el año 91, estuvo de prior y de rector de la universidad el padre Fosbury, y fue él el que impulsó la donación de muchas instituciones y particulares al fondo de esta biblioteca. Entonces así se recupera parte se recupera y se reconstruye la colección universitaria. Y desde el inicio del siglo actual, la oferta académica en la universidad se amplía muchísimo. Se construye un campus tanto en Yerbabuena como al sur de la provincia, en Concepción, y se perfecciona mucho la biblioteca en sí, ¿no? Incluso se hace un edificio para la propia biblioteca universitaria en el centro, y el equipo de bibliotecarios que trabajamos allí se perfeccionaliza. Coexistían en la universidad varias bibliotecas, y cada biblioteca tenía su propio sistema de clasificación, y entonces, a partir de
del 2004, se unen todas esas bibliotecas y se unen también los procedimientos que se llevan a cabo en la biblioteca, ¿no? De trabajo, de cómo se describe el documento, ¿sí? El libro. Entonces, toma un perfil mucho más profesional y serio nuestro trabajo de bibliotecarios universitarios. Y a partir del 2016, a este fondo, que para entonces ya tendría un volumen de casi unos 50.000 ejemplares, divididos en las 3 sedes, ¿no? Se suma la plataforma digital de libros, por lo cual supera más de los 80.000 registros y libros entre papel y virtual. Nuestra universidad, a partir de principios de este siglo, ha ido comprendiendo la misión cultural que tiene, además de la propia de asistir a las actividades académicas de la institución, y entonces se ha abierto hacia la comunidad. Y comprendemos nosotros que la biblioteca tiene una misión cultural en la preservación patrimonial bibliográfica, ¿sí? Que guarda esta colección universitaria. Sobre todo para los tucumanos, claramente. Y a partir de los años 90 recibió, esto que les mencionaba, una donación muy interesante, que ahí menciono, ¿sí? La de Sisto Terán Dode, un abogado y terciero dominico, muy vinculado al convento, tomista, filósofo, estudiado entre otros por Caturelli, ¿no? Eh, y eso ya empieza a darle un nuevo sentido a la colección universitaria. Y se reciben las donaciones del historiador Manuel García Soriano, que da nombre al Instituto de Investigaciones de nuestra universidad, ¿sí? Del médico psiquiatra Agustín Molina Padilla, bueno, Sisto Terán, que lo mencioné, al político y abogado Arturo Ponsati, y al médico y académico Rodolfo Poliche, entre otros, ¿sí? Además de la biblioteca, nos donaron los archivos de Terán y de Ponsati, que todavía lamentablemente están sin procesar, ¿no? Y es una pena porque no, bueno, da para otra charla eso. Y seguimos a la siguiente, por favor. Por ahí una imagen en la cabecera, en el centro, está el padre Alberto Quijano, al lado está Federico Yacca y al lado está el profesor Casas. ¿Y por qué pongo esta foto? Porque esa era la biblioteca conventual en el convento de 1965 y era que funcionaba también como oficina del rector, que en ese momento era el padre Quijano. Pasamos a la siguiente, un poco para tener imagen de cómo era esa biblioteca. Y en el año 2020 recibimos por testamento la donación de la biblioteca de Jorge Coraminas, que había fallecido en el 2018, que teníamos la posibilidad de evaluar y aceptar o no, ¿sí? Y finalmente la aceptamos y la concretamos en el 2021. En el 2024 recibimos la donación de la biblioteca y archivo del periodista y genealogista e historiador Ventura Murga. Y con estas donaciones es que se inaugura la sección genealógica de la biblioteca universitaria. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí hay datos de estos donantes, ¿sí? En primer lugar lo tenemos a Jorge Alberto Corominas, ¿sí? Que había nacido en Tucumán en 1951 y que falleció en la misma ciudad en el 2018. Fue técnico histólogo y trabajó en la Universidad Nacional de Tucumán, ¿sí? Y en instituciones privadas dedicadas a esta profesión. Y desde temprano se apasionó por las investigaciones genealógicas y, bueno, fue un gran habitué del archivo histórico y de archivos eclesiásticos en Tucumán y alrededores, digamos. Y también desarrolló una trayectoria, pero también una hermosa biblioteca personal, y junto a Ventura Murga, que aparece ahí abajo en la imagen, a Carlos Paz de la Torre, a José María Pose Pose, a Máximo Méndez, fundan el Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán en el año, creo que fue 1988, me parece.
no sé, está Celia por ahí, capaz que alguno se acuerda con más precisión. Y luego ahí aparecen datos de Ventura Murga, que nació en 1929 y murió en el 2019. Se educó en el Colegio Nacional, comenzó a estudiar Derecho, pero finalmente no terminó estas carreras y empezó a trabajar, perdón, Economía, estudiaba en la UNT, y empezó a trabajar en el diario La Gaceta, y allí fue jefe de redacción y trabajó muchísimo tiempo allí, y ya hizo una tarea de periodista y de investigador, ¿no? Él fundó también, es uno de los fundadores de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán y también del Centro Genealógico que mencionaba. Bueno, ganó premios, y reconocimientos varios, y fue presidente de la Federación Argentina de Genealogía en el periodo de 1998 al 2000. Y sus hijos donaron, gracias a Dios y al buen discernimiento, su biblioteca y archivo el año pasado. Me tocó a mí ir a ver esa biblioteca y trasladarla con varias gente del equipo de bibliotecas, y estamos ahí en un proceso. La biblioteca estaba más o menos, había sufrido ya daños de humedad, etcétera. Lo mismo que el archivo, porque el archivo lo tenían lamentablemente en un mueble, en una galería exterior. Así que ya habían pasado varios años desde que había fallecido Ventura. Así que estamos todavía en el proceso de limpieza de esos documentos y bueno, y ver si la universidad se decide finalmente a construir un lugar para poder digitalizar esos documentos y preservarlos, ¿no? El tema del espacio es bastante serio en nuestro edificio, además, a pesar que es nuevo, relativamente nuevo, pero bueno, seguramente lo resolveremos. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora yo hago ahí una descripción de cómo está organizada esta sección genealógica en nuestra biblioteca. Nosotros seguimos una descripción universal que es DUI o DIWI, que le llaman, y que otorga divide los conocimientos en 9 categorías, ¿sí? Que son centenas. Y la última, la 900, digamos así, va a estar referida a la historia y a la genealogía y a las biografías. Y en el 929, ahí en esa clase, va a ir desarrollando los distintos, el distinto orden que hay que seguir para esta sección, ¿no? Entonces ahí tenemos en el punto 1 introducción, obras generales sobre genealogía, técnicas de investigación. En el punto 2, familias y linajes, genealogías familiares, ¿sí? En el punto 3, fuentes genealógicas, fuentes primarias. En el punto 4, nombres personales, incluyendo nombre de pilas y orígenes de apellidos, ¿sí? Y allí aparecen también, perdón, en el punto 4, etimologías, diccionarios, etc. En el punto 5, ahí lo divide Dewey como registros de cementerios y epitafios. Luego viene heráldica. Luego se abre a la historia de la alta burguesía, casas reales, noblezas y órdenes de caballería. Luego condecoraciones y por último otros aspectos, ¿sí? Que tienen que ver con la genealogía y la heráldica. Vamos a la siguiente. Así ordenamos esta sección, ¿sí? Que por suerte no es que usamos todas, pero usamos la mayoría, ¿sí? Y allí, bueno, yo describo el tipo de documentos que encontramos en estas donaciones, ¿sí? Encontramos documentos primarios, que es todo aquel documento original, ¿sí? Realizado por un autor, ¿sí? Por ejemplo, un libro de poemas, una investigación, un ensayo, una conferencia, un artículo de revista, etc. Luego el documento secundario, que es un documento que se refiere a otros, ¿sí? Primarios, ¿sí? Y su finalidad es siempre facilitar la búsqueda y la recuperación de información, ¿sí? Como pueden ser los documentos bibliográficos, los boletines, los catálogos, etc.
y obras de referencia, ¿no? Que son obras impresas, bueno, ahora también digitales, que contienen datos generalizados, ¿sí? Y se utiliza como material de consulta, ¿sí? Enciclopedias, diccionarios, manuales, directorios o guías. ¿Sí? Y también encontramos en estas donaciones publicaciones periódicas, ¿sí? Que pueden ser boletines y revistas de centros genealógicos del país y del exterior. Vamos a la siguiente. Bueno, allí un poco algunas portadas de las donaciones, como ven, muy generales, pero yo seleccioné algunas como emblemáticas, ¿no? La historia de Benayán, la guía genealógica de Justino, claro, aquí el boletín, por suerte, lo que nos costó. Yo recuerdo que desde que aparecieron los boletines en Tucumán, yo me comunicaba con Jorge Iramain para que los venda y no había caso, ¿no? Así que tuvimos que esperar la donación de Ventura Murga para poder tener esos boletines tucumanos en una biblioteca, pero lo he llamado sin más, muchísimas veces a Iramain y no había caso que me venda ninguno. Así que bueno, por suerte los tenemos allí. Y después, familias tucumanas, ¿no? Como los Méndez. Bueno, ahí el libro de Gerardo sobre Ivaldi, que me parece interesante, tanto el libro de Gerardo como el de Ariel Campero sobre los camperos, perdón, sobre los camperos, porque esto que mencionaba yo al principio de memoria individual, memoria colectiva, ¿sí? En estos libros se desarrollan no solo las genealogías familiares, ¿sí? Eh, propias de los autores, ¿sí? También toda la red de parentesco que establecen estas familias y cómo se vinculan con ese medio, ¿no? En este caso, esta ciudad de Tafí Viejo y de los Gibaldi, y en el caso de Campero con la ciudad de Santa Rosa y todo el departamento de Leales al este de la provincia, que era, digamos, el feudo de los camperos, ¿no? Hasta el día de hoy. Eh, bueno, ahí en estas obras monográficas podemos ver esa relación entre memoria individual y memoria colectiva, ¿no? Y cómo a partir de la inquietud de reconstruir mi historia familiar, se reconstruye la historia del pueblo, de la provincia y también, ¿por qué no?, de la nación, ¿no? Bueno, allí vemos también estas fuentes de, no sé si logran ver, ¿no? Ahí abajo, se ve claro, estas fuentes de, creo que es de Coromina, no me acuerdo bien. Sí, Y los matrimonios del exacto, español de Tucumán son de Corona. sí. Y después, bueno, está el de Inés Ruyés, que yo la quise mucho, claro. Gracias, muchísimas gracias. Como para ejemplificar el tipo de material, bueno, están los López de Vera, que Corominas y Ventura eh, dirigen esta, y son los autores de esta genealogía. Un libraco gordo, no sé si lo conocen, me imagino que sí, que no solo desarrolla la familia tucumana, sino, bueno, toda esa red de parentesco eh, que nace de estos fundadores. Y el libro de Inés Ruggier sobre los Villagras, bueno, una historia eh, familiar, histórica y, bueno, que me la recuerda mucho. Vamos a la siguiente. Disculpa, Salustiano, una Sí, pequeña aclaración. El libro de los sí, Vivaldi es sí. de mi tío, Julio Vivaldi. Ah, perdón, Gerardo. ¿Sí? Sí, Pues quería aclarar únicamente eso. me lo has donado vos. Y bueno, y hay otros, ¿no? Como enciclopedias de heráldica, los vascos en Argentina, bueno, en fin, otros archivos, escudos de armas, los de los obispos, ese libro de diccionarios de nombre de Lucía Caram, ¿no? Esa monja, no sé si la conocen, si la han visto por el Instagram, bueno, en fin, por el Twitter. Eh, y los blasones de obispos, bueno, la revisión heráldica del nobiliario de Carlos Calvo. Eh, Eso pertenece tanto a Corominas como a Ventura, ¿no? Así que no, ha sido un gran aporte porque también permite en esas donaciones, tanto de los dos, hay clásicos de la historiografía tucumana que no teníamos nosotros. Así que eso suma también a que, por supuesto, no están en la sección de genealogía, sino en la sección propia de historia de Tucumán. Y vamos a la siguiente ya, para terminar. A modo cierre, ¿no? La genealogía la considero yo en 1987. Gracias por el dato, Celia.
La genealogía es una ciencia interdisciplinaria que trasciende la mera enumeración y enunciación de una descendencia. Si en el mejor de los casos, este es el punto de partida de la reconstrucción familiar que involucra el entrecruzamiento de fuentes y datos diversos del pasado, privados, públicos, personales, grupales, para la reconstrucción de la memoria familiar. Para ello, la consulta de archivos y bibliografías especializadas permite a los investigadores ampliar el campo de estudio incorporando información de tipo geográfico, social, económico, lingüístico, religioso, entre otros. La recuperación de identidades personales y de memorias familiares enriquece el registro de la historia comunitaria. Las donaciones de genealogistas tucumanos, que superan los 2.000 volúmenes, permitieron desarrollar esta sección de nuestra biblioteca universitaria, ¿sí?, que hasta entonces era inexistente. Y que además se pone a disposición, nuestra biblioteca está abierta además hacia el exterior, pueden venir usuarios que no pertenecen a la comunidad universitaria, claramente, ¿sí? Pero lo interesante es que esta sección fortalece relaciones con el Instituto de Historia propio de la universidad, como así también instituciones exteriores como el Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán y la Federación Argentina, bueno, ya que el presidente está en Tucumán, así que supongo que la va a aprovechar muy bien. Bueno, yo ahí la última mención que hago es que Familias Argentinas es una asociación civil que tiene como misión también guardar ese portal de genealogía. Es el único motivo que nos ha unido a crear esta asociación civil, es poder solventar ese mantenimiento para que esos datos estén allí. Así que ese proyecto lo menciono ahí como parte de este deseo que tenemos todos, la biblioteca, del resguardo y preservación de este patrimonio histórico y bibliográfico, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y tenemos que decir que tanto Jorge Corominas como Ventura Murga han sido académicos correspondientes de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica en Tucumán. Entonces, esta primera charla de nuestro ciclo, en cierta manera también es un homenaje a ellos. Y dicho por otro tucumano. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas y a los comentarios. Marcelo. Gracias, Javier. Buenas noches. Felicitaciones a Alejandro Alvarado y también a la Academia por la originalidad del tema, ¿no? Es muy interesante la faceta con la que se aborda esta conferencia y quién mejor que Alejandro Alvarado, y qué bueno que existas en una biblioteca vos con tus intereses, ¿no? Porque yo pienso en el destino de cuántas colecciones que se donan y luego no perduran. Yo te quería preguntar, bueno, primero me dejó pensando si se conoce qué se perdió en ese incendio del año 1980, solamente como un comentario. Y cuando se hace una donación, por ejemplo, no sé quién donó de Corominas, pero los hijos de Murga, la biblioteca se compromete, obviamente, a poner a disposición del público en general esa colección. Puede pasar que no se cumpla eso, porque tengo la idea de que lo que se dona a las bibliotecas, por lo menos por estos lares, poquitas veces tiene la salida al público como corresponde, por ahí quedan en cajas. El compromiso sería, en este caso, obviamente que la biblioteca va a poner a disposición del público los libros, Sí. y puede pasar que no se cumpla. Con respecto hay un inventario, con la primera pregunta, creo que de finales del 18, sobre algunos libros que existían en el convento, que tienen que ver con, digamos, Biblias, libros litúrgicos, y después había sí obras literarias. Bueno, de eso no quedó absolutamente nada. Y después en el siglo XIX había un listado de inventario también de libros
por el estilo, ¿no? De espiritualidad también, mucha historia, pero de esos libros no quedó absolutamente nada. El incendio fue bastante importante y no se quemó toda la universidad, no sé, de milagro quizás, eh, porque la biblioteca estaba ubicada en el segundo piso y el incendio fue allí, solo en la biblioteca. Así que, bueno, ahí se perdió todo eso. Con respecto a las donaciones, tuvimos el caso de la donación de Sisto Terán, ¿sí? Ellos pusieron una condición, que eso tenía que trasladarse tal cual estaba en la casa de Sisto Terán a la universidad. Por lo tanto, ellos exigían un lugar especial para biblioteca y archivo. Por suerte estaba el Padre Justo también allí, estaba vivo, de feliz memoria, un dominico al que yo quise muchísimo. Fuimos muy amigos, etcétera, y él fue director de esa biblioteca hasta el año 2008. Y entonces una de las condiciones que pusieron los terán-nugués era que si no se cumplía alguna de esas varias condiciones, que creo que eran 5, inmediatamente eso se enviaba al arzobispado. Como era una familia muy vinculada, y son una familia muy vinculada, todavía viven algunos de sus hijos, a Santo Domingo ellos iban casi siempre, pero no te digo toda la semana, pero iban mucho. Iban a la biblioteca y aparte discretamente inspeccionaban qué se hacía. Y me tocó a mí, yo empecé a trabajar allí en la universidad en el año 96, prácticamente informatizar toda esa biblioteca, o sea que la conozco bastante bien. Y hemos procurado respetar el orden. Bueno, eso está así tal cual. En el caso, pero claro, eso ponía en conflicto constante al Padre Justo, director de esta biblioteca, con el rector, porque nos querían quitar el lugar. Bueno, en fin, como algunos terán-nugués eran abogados, no se atrevieron. Y finalmente pudimos respetar esa unidad. Cuando se hizo el nuevo edificio, le dieron esos espacios para clases, para aulas, no sé qué hicieron ahí, y toda una parte del primer piso está destinada a la biblioteca Sisto Terán y su archivo, ¿sí? Y a partir de esa experiencia, la biblioteca, obviamente impuesto por el rector de ese momento, no puede recibir donaciones con cargo, ¿no es cierto? O sea, con ninguna condición. En el caso de Corominas, nosotros recibimos una carta, el rector recibió una carta diciendo que había una donación por testamento, un legado por testamento. Y eso se ocupó su sobrina Laura, y se llevó a cabo recién en el 21, como les decía, porque, bueno, justo apareció la pandemia, bueno, toda esa historia. Y nosotros, bueno, ahí le pedimos a ella si tenía un inventario y ella no tenía nada. Entonces no sabemos si recibimos la donación, si recibimos la biblioteca de Corominas, porque no recibimos ningún inventario. En el caso de Sisto Terán, él sí tenía un inventario, entonces sabemos que esa donación es tal cual, ¿sí? Y lo único que no recibimos de esa donación es la colección, ¿se acuerdan de Reader Digest, de esa revista? La revista, sí, sí. Porque ahí uno de sus nietos, Francisco Zavalía, puso en ese inventario, me las quedé yo. Claro. Y que fue muy gracioso eso. Pero en el caso de Corominas no sabemos si esa es la biblioteca que él tenía en su casa. O sea, ellos no hicieron un inventario y nosotros sí lo hicimos y luego se lo mandamos. Pero Laura Corominas no nos visita, así que no tenemos mucho más vínculo con ella. Y con respecto a Ventura, por suerte, Dolores, una vez que murió su madre, llegó a la biblioteca, preguntó, como conocía a la directora, Mariana Lurralde, habían sido compañeras en el colegio, preguntó la posibilidad de donar eso. Entonces le dijimos que sí. Claro, cuando Mariana me cuente, le digo, por supuesto, le has dicho que sí. A pesar que no tenemos espacio, ya haremos el espacio. Claro. Y entonces, bueno, había allí una posibilidad que eso vaya a otro lugar, a un museo, y
por suerte nosotros hablamos con ella, yo la senté y le expliqué que no, que tenía que ir a una biblioteca, no a un museo, porque es otra la misión del museo y la misión de la biblioteca. Y por suerte allí ella hizo un inventario del archivo, porque a ella le interesa mucho el resguardo de ese archivo de su papá y que, digamos, que no se publiquen cosas que, ¿me entendés? Que no. Entonces eso sí hay un inventario. De los libros no. Claro. De los libros ellos sacaron fotos y nosotros estamos ahí todavía procesando eso. Son aproximadamente 1.200 libros, entre libros y revistas, y como decirte, no sé, casi unas 200 o más carpetas de archivo. Wow. ¿Sí? No hay muchos manuscritos en lo de Ventura, en algunos casos sí, pero la mayoría son esquemas genealógicos, ¿sí? Con datos de parroquias, la mayoría. ¿Sí? Claro, claro. En algunas carpetas sí hay otros tipos de documentos, como testamentos, ese tipo de algunas familias, y después carpetas con recortes de su propia producción, publicadas en el diario, en revistas. Interesante. Muchas gracias, Alejandro. ¿Y el año de fundación del Centro de Tucumán lo tenías vos en tu diapositiva? Perdón, es que no. Se me pasa. Muchas gracias. Bueno, un poco, si se quiere, la conferencia de esta mañana sobre archivos y la de esta tarde sobre bibliotecas, bueno, nos da un pantallazo muy general sobre lo que estas dos instituciones o centros de información nos facilitan a los investigadores. Gerardo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Salustiano. La verdad que estuvo excelente tu exposición. Yo quería complementar un poquito desde mi punto de vista como usuario. Realmente, si estas dos personas, pensémoslos bien, Jorge Coromina y Ventura Murga, referentes de la genealogía tucumana, donan lo suyo a esta institución, a esta biblioteca, es por algo. Sinceramente, es para mí la mejor biblioteca de Tucumán. Está muy bien manejada. Se trabaja con lo que está en punta de investigación, con lo que está en punta de tecnología. Cuando uno va a la biblioteca, por más que no esté Salustiano, o sea, cuando uno va y lo atiende cualquier persona, es realmente impresionante cómo uno se siente cuando lo entienden a lo que uno está buscando. O sea, yo quiero buscar algo de genealogía y saben qué decirme, saben a dónde guiarme, saben qué mostrarme. Entonces, si estas dos personas han donado a esa biblioteca todo el acervo de toda una vida de investigaciones por algo. Si bien conozco la biblioteca, por ejemplo, de Filosofía y Letras, la biblioteca del Rectorado, que quizás en volumen tengan muchísimo más que lo que tiene la UNSTA, pero la forma en que está organizada, la forma en que se trata a la gente que va a trabajar ahí, es realmente increíble. Entonces eso ha hecho que yo, desde mi punto de vista, digamos humildemente, he tratado de llevar o donar a la biblioteca de la UNSTA los libros que en genealogía consideramos, entre comillas, incunables. O sea, libros que ya no se publican, libros de muy difícil acceso, o libros que tengan que ver con una específica temática muy regional, como por ejemplo el libro de los Vivaldi que te decía que escribió mi tío. Es un libro que tuvo 200 copias, es un libro que se distribuyó básicamente en la familia, entonces me parece interesante que también esté en una biblioteca. Entonces, el hecho de que reciban ese tipo de donaciones de cosas tan especiales me parece también muy loable, porque realmente, por ejemplo, yo pienso, tengo libros que son muy lindos, la otra vez te acordaste, llevé uno que es un álbum del centenario del magisterio en Tucumán. Entonces, un álbum que tenía fotos de todas las maestras que había en ese momento en Tucumán,
una cosa muy interesante y una cosa que me lo recibieron porque, o sea, pensemos, es una biblioteca que no tiene mucho espacio. Entonces, no se puede llevar cualquier cosa. Entonces, el hecho de pensar que esto era algo que yo tenía en casa, que en el momento que yo muera, mis sobrinos no iban a saber qué hacer con eso, ni iba a dar ningún tipo de importancia, llevarlo a un lugar donde realmente sepa que se lo va a cuidar es algo muy importante. Entonces, bueno, principalmente muchas gracias. Y otra cosa, cuando quieran consultar algo de genealogía, realmente vayan a la biblioteca de la UNSTA porque está todo a disposición, el lugar es muy, muy, muy acogedor para trabajar y realmente la atención es excelente. Entonces les pediría que a los que vengan a Tucumán en algún momento se acerquen para que vean realmente cuán importante es la biblioteca, la cantidad de libros que tiene de genealogía y libros muy difíciles de conseguir y aparte el buen trato que tienen. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, nada Muchas más. gracias, Gerardo, por los elogios. A mí me encanta trabajar en la biblioteca, me encanta porque aparte soy un bibliófilo insoportable. Y entonces, como ya soy mayor y tengo que dirigir a ese grupo de jóvenes que trabajan en la biblioteca, les digo que nunca un usuario se puede ir con un no. O sea, aunque no le demos lo que necesita, las alternativas que hoy tenemos, además en recursos, ¿no? Cualquier biblioteca universitaria, a través de los recursos digitales sobre todo, o sea, no le podemos decir no, no hay. O sea, bueno, eso. Pero te agradezco mucho. Vos sabés que también para la misma UNSTA, nuestra presencia como biblioteca que acepta donaciones es una incomodidad. Pero por suerte todavía no nos censuraron y estamos por recibir en este año las donaciones de los filósofos Hernán Zucchi y Lucía Piosek, que estamos encantados, por supuesto, le hemos dicho que sí. No sé dónde vamos a poner esos libros, porque la verdad no lo sé, será en un pasillo, veremos. Y también la de Celia Terán, que era una investigadora, doctora en arte, bueno, en fin, estamos encantados con eso. Eso va a ir al campus de Yerbabuena, que es mucho más grande, eh, pero bueno, o sea, la universidad tiene que entender que también su misión en el medio tucumano va a ser la de, o ella, la de conservar ese patrimonio bibliográfico, ¿no? Porque lo que mencionaba tanto Marcelo como Gerardo, con el destino de esas bibliotecas personales, que hubo cantidad en Tucumán, por suerte, bueno, es lo que le toca, ¿no? Entonces, en las posibilidades nuestras, teníamos que hacer lo posible para que, no solo para nosotros, digo nosotros como institución, quedarnos con eso, con ese material, sino claramente procesarlo y darlo a conocer, porque si no, la misión de la biblioteca no tiene ningún sentido. O sea, el proceso del documento es, entra el libro, se cataloga, se describe, se arma el catálogo y eso se sube inmediatamente a la web, o sea, se actualiza nuestro catálogo web, es una maravilla. Entonces, digamos, si no se hace ese trabajo, nos demoramos porque, bueno, en lo técnico somos pocos, pero finalmente creo que la universidad misma se enriquece con tener estos patrimonios y, bueno, estamos encantados, la verdad. Así que gracias, los invito a cuando vengan, me visiten y además le hago la visita turística por el convento, etc. Muy bien, antes de darle la palabra a Alicia, que levantó la mano, vamos a leer algunos comentarios en el chat. Laura Mayorga Ceballos saluda, excelente exposición, felicitaciones, también felicita a la comisión organizadora del ciclo. Juan Ángel Soriacano, clarísima exposición, excelente, maravilloso trabajo, felicitaciones Salustiano. Marcelo dice, en relación a lo que planteaba Gerardo de la excelencia de la biblioteca de la UNSTA, no confunden genealogía con ginecología, como me pasó una vez en una biblioteca. Y Alicia ha levantado la mano. Bueno, felicitaciones, Salustiano, y felicitaciones a la UNSTA por toda esta iniciativa de recibir estas bibliotecas de los tan queridos Jorge Corominas y Ventura Murga, que realmente fueron grandes genealogistas tucumanos, a quien realmente mis respetos y mi honor y
el gusto de haberlos conocido. Pero todo esto me trae a reflexionar y a pensar, a que pensemos, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras bibliotecas? ¿Qué vamos a hacer? Porque, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Córdoba? No hay biblioteca que reciba ya libros, no los recibe. Entonces, en la academia nuestra tenemos una biblioteca que lamentablemente en este momento no está disponible la consulta porque el espacio que nos habían cedido está limitado. Conservamos, por ejemplo, la biblioteca de Arturo Lascano Colodrero, que fue donada a la academia y no se puede consultar. Y venimos hace varios años remando con este tema, pero la misma situación pasa en todos lados. Supongo que pasará en Catamarca, pasará en Salta y pasa en Buenos Aires. En lo personal, heredé las bibliotecas de los abuelos de mi marido, que eran altamente bibliófilos, con libros de 1880, 1870, en inglés, en francés, en italiano, colecciones completas. Bueno, yo las rescaté, la familia nadie las quiso, nadie las quiso. Y yo tuve que armar en mi garaje una biblioteca porque me daba cosa como tirar esos libros. No sé si alguien los consultará, alguno de mis descendientes, pero, y tengo toda mi biblioteca acá atrás. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer los genealogistas que acumulamos libros, ¿sí? Y documentos y escritos? Como tú bien dices, Ventura tendría sus cuadros genealógicos. ¿Cuántos? Si nosotros con la mitad de la carrera de Ventura tenemos cuántos papeles, pero bueno, por suerte ya están en la computadora. Trabajos sin terminar que vamos juntando datos y ahí quedan. Y creo que es un debate a hacer, ¿no? A nivel nacional, no solo personal y local, porque realmente las bibliotecas, la Biblioteca Mayor, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Córdoba, sí recibe un ejemplar de cada uno de nuestros anuarios, pero no nos recibe toda una biblioteca, como por ejemplo recibiría la de Ventura Murga. Entonces, bueno, creo que es algo que a pensar y a discutir en nuestros foros, ¿no? ¿Cómo encaramos el futuro de nuestras propias bibliotecas? Sí, es para reflexionar. Y saben que me hicieron acordar que Coromina me visitaba en la biblioteca porque era muy amigo del padre de un dominico historiador que seguramente conocen, el padre Rubén González, ¿no? Que fue también miembro de la Academia de Historia, bueno, en fin. Y entonces pasaba Corominas, entraba, conversaba con él y después me visitaba a mí un ratito. Y me acuerdo que él en un momento me dijo, sí, yo podría donar mis libros acá. Entonces yo le dije, sí, claro, ¿no? Y después de muchos años, eh, y ustedes saben que en el mundo hay todo un cuestionamiento en las reuniones de IFLA, por ejemplo, que es el Organismo Internacional de Bibliotecas, en estos últimos años, es decir, desde la pandemia para acá, cuál es el futuro de las bibliotecas. No solo por el espacio físico que ocupan, sino por el mantenimiento que necesitan, porque los libros antiguos hay que al menos limpiarlos una vez cada tanto, ¿sí? El restaurar libros es muy caro, el conservar en el clima de Tucumán contra la humedad, bueno, eso la universidad no lo ve, ¿no? Nos dicen, tienen el aire acondicionado, ya está, o sea, deshumidificador, olvídense. Pero, por ejemplo, Trump, en uno de sus horribles anuncios, mandó que la Biblioteca del Congreso, que es la más importante del mundo, le va a recortar los fondos y entonces que ellos vean cómo se van a financiar. Bueno, hay todo un movimiento hoy en Estados Unidos que aparte tiene una red de bibliotecas públicas interesantísimo, que están en peligro porque, bueno, parece que hoy lo más importante es el dinero. Bueno, en fin, yo no sé, la discusión también va por ese lugar, que
en las casas, hoy, en las casas modernas no hay bibliotecas. A mí No, me impresiona. Yo voy a las casas de mis amigos todos en country, qué sé no yo, tiene, no tiene y no biblioteca. tienen biblioteca, o sea, ni siquiera una de madera chiquita. Pero yo creo que esto, No a sé. ver, tú, saquemos a Trump del medio. España, que ha sido una pionera con el portal de archivos en red, al cual todos agradecemos de poder consultar los documentos. España, por ejemplo, ya desde, no sé, desde los años 90 y pico, cuando se creó la Biblioteca Digital Nacional de España, ha digitalizado toda su biblioteca nacional, que es impresionante, que está este, cerca del Paseo de la Castellana, no sé si han ingresado, es una cosa que a uno se le caen las medias de ver la cantidad de libros que tiene. Los ha digitalizado todos. La Biblioteca Virtual Cervantes, la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, también ha digitalizado todos los libros más antiguos para consulta y también un poco para preservar la consulta física, ¿no es cierto? El deterioro, el robo de libros y demás. O sea, esto es algo que se va a dar en algún momento. El papel, lamentablemente, en algún momento, no sé cuándo, si estaremos vivos o serán nuestros nietos o bisnietos, desaparecerá y sí me parece bien esto de digitalizar y respaldar, ¿no es cierto?, los libros más antiguos y valiosos como ha hecho la Biblioteca Nacional de España o la de Sevilla, por ejemplo. Pero bueno, en Argentina eso está muy verde, muy, muy verde. No se Sí, vos sabés digitalizan los que documentos teníamos históricos. un proyecto en el año 2000 al 2002 de hacer desde la UNSTA, ¿no? Un consorcio de bibliotecas con el seminario y todos los conventos que existieran en Tucumán en ese momento. ¿Por qué? Porque la idea era hacer un catálogo unificado de todas esas bibliotecas. Bueno, por supuesto no hubo recursos de las otras instituciones, finalmente eso nunca se dio, pero sobre todo eso permitía conocer qué había en cada biblioteca religiosa en Tucumán en ese momento, que no eran muchas tampoco, y cómo se repite ese material, porque yo conozco, por ejemplo, el convento de las Dominicas, donde trabajé como bibliotecario muchos años, y el material es casi el mismo, ¿sí? En el seminario también es casi el mismo, o sea, por ahí, si se trabajase en conjunto para hacer espacios y decir, bueno, esa colección de teología queda en la USTA, y lo otro, lamentablemente, no se puede guardar, pero hagamos espacio para guardar otro material en otra biblioteca, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin, a veces cuesta mucho lo que se llama en bibliotecología el expurgo, ¿no? O sea, aquel material que ya no, y que tenemos reservas, bueno, lamentablemente hay que empezar, porque el problema de las instituciones es que hoy la universidad nos dice, bueno, necesitamos dar clase, vamos a la biblioteca. No le vamos a decir que no, o sea, porque hay una razón física, ¿no? Entonces, también hay que adecuarse a eso, pienso, no lo sé. Pero sí, es todo un tema, y aparte el destino de bibliotecas personales, tanto en Córdoba como en todas las ciudades que estamos, es que hacen esos herederos, finalmente las tiran o las venden por papel, o en fin, porque la verdad que no les interesa guardar libros antiguos, ¿no? Es una pena, eso. Te hago una consulta. Creo que ese es el nombre. La Sociedad Sarmiento tiene una biblioteca importante. Creo que ese Sí, es el nombre. la Sociedad Sarmiento es origen de Pero la Universidad Nacional de Tucumán, de los años 1880 y por ahí. Eh, Tiene un hermoso edificio, tiene una hermosa biblioteca histórica, pero cerrada. ahora depende de la UNT. Y supuestamente, incluso me habían convocado a mí para trabajar allí, casi gratis. Yo dije, por supuesto que sí, pero finalmente no me convocaron a mí, pusieron no sé a quién y no sé en qué condiciones está la colección, pero es una colección muy, muy interesante y la verdad que no sé, no sabría decirte Claro, si funciona, si está ordenado, en claro. fin. Sí, la información que tengo es que todavía no se puede consultar. Que El además, espacio está abierto, o sea, podéis ir a ah, leer, pero no sé si te prestan ah, libros, no tengo idea. bien, bien, bien. Porque además está la- el archivo de la institución, supongo, también. Celia,
Celia pide la palabra. Celia, No, micrófono. justamente que se acordaban la Biblioteca Sarmiento, es una cosa imposible esa biblioteca. Como dice Salustiano, un hermoso edificio, uno ve millones de libros, pero no se puede consultar nada, aunque uno quiera, es un laberinto, es imposible. Pero Y la Celia, vos, Biblioteca Alberdi también creo que se está viniendo abajo, que era una linda la biblioteca. Biblioteca Alberdi es una biblioteca popular, también justo enfrente de Santo Domingo. Nosotros le pedimos a la biblioteca trabajar ad honorem, ¿no? Desde la biblioteca UNSTA. Bueno, no, está eso desarmado, la verdad que es una pena. Y en la biblioteca Sarmiento también. O sea, yo personalmente casi no iba a cobrar, pero iba a trabajar como, no sé, 3 horas o 4 ahí. Ni nada. En fin, es una pena, sí. Lamentable, lamentable, pero para seguir pensando y seguir Yo les buscando. agradezco mucho, gracias Cristian, y gracias a todos los que han escuchado esta pequeña intervención. A mí me parecía muy original y de hecho me lo dijeron también otras personas que escucharon casi la misma, de unir estos conceptos. ¿No? Me parece muy... Yo, ¿por qué me vinculé a la genealogía particularmente? A mí siempre me ha gustado, no es que me ha gustado así, pero no he tenido inconveniente con ser niño y conectarme con los mayores o los viejos de mi familia. Y cuando era muy niñito, me habían regalado un cuaderno y yo iba a las casas de mis tías abuelas y empecé a escribir los nombres de las personas que ellos mencionaban y yo ya estaban remuertos y yo ni conocía. Y así es que a mí me empezó a gustar la genealogía, ¿no? Y entonces después la historia, cursé historia hasta el 3er año en la Universidad de Tucumán, después me pasé a la literatura, pero esto del otro, del ausente, que uno lo hace presente a través de la palabra oral o escrita, que es un poco la tarea del historiador o del genealogista, me parece una cosa bella por esa cadena solidaria de humanos que estamos en el tiempo, ¿sí? Con esperanza de irnos a otro mundo o no, según cada uno. Pero a mí siempre me ha parecido esta cosa de lo solitario que tiene la investigación y la lectura, ¿no? Y de encontrarte perteneciente a una tradición cultural, religiosa, no sé, mística o de música, ¿no? Y entonces no sentirnos tan solos. Y que otros, en algún momento, ¿no? También nos recordarán. No sé si se acuerdan de ese poema de Borges que se llama Junín y que dice: soy, pero también soy el otro, el muerto, el otro de mi sangre y de mi nombre. Soy un vago señor y soy el hombre que detuvo la lanza en el desierto. Vuelvo a Junín, a donde no estuve nunca, a tu Junín, abuelo Borges. ¿Me oyes, sombra o ceniza última? ¿O desoyes en tu sueño de bronce esta voz trunca? ¿Acaso busques por mis ojos el épico Junín de los soldados, el árbol que plantaste los cercados y en el confín la tribu y los despojos? ¿Quién me dirá quién eres y quién fuiste? Ese poema de Borges, que les digo, me pone la piel de gallina siempre, es como esto de que uno se siente parte de la humanidad en ese momento, ¿no? Así que bueno, gracias por estar esta noche de sábado acá. Inmejorable cierre. Inmejorable cierre. Justo, Javier, justo menciona a Borges y pensaba que Borges dijo también algo así como que el paraíso se debe parecer a una biblioteca. Espero que no sea como algunas de nuestras peores bibliotecas, ¿no? Porque prefiero ir a otro lado. Y me quedo pensando en lo que dijo Alicia, que yo lo pienso mucho en el caso de mi biblioteca personal, y bueno, mal de muchos, consuelo de que estamos en esa preocupación. Yo no tengo descendientes directos, para que se enoje Prudencio, no tengo descendientes, pero uno de mis sobrinos, en quien voy a depositar el legado, es quien luego va a decidir, pero en realidad quizá no tiene que ver tanto con quien no quiere, sino del lugar físico, ¿no? Del qué hago, o sea, es un tema muy complejo. En este ambiente que estoy, que es mi biblioteca, luego hay otro ambiente en mi casa que es también biblioteca, entonces estoy invadiendo a mis padres con biblioteca, y luego sé que
Aquí en Catamarca, por ejemplo, me dicen, tenés que donar a la universidad porque yo trabajo ahí estoy ahí desde 1992, pero sé que no es el mejor destino porque también nuestras bibliotecas son tan específicas que solamente interesa. Nosotros parecemos que somos muchos, pero somos tan poquitos en el universo que no es que alguien diga, voy a leer este libro sobre redes familiares en el medioevo, ¿no? Entonces, porque no son nuestras bibliotecas donde usted, bueno, acá tengo un poco de todo, pero no necesariamente es para todo público y no con eso quiero decir que esté mal o bien, sino que son exquisitas, lo cual le agrega un ingrediente más complejo, ¿no? Porque guardar todo esto para que lo lea casi nadie es también un tema. A mí, mira, personalmente en Buenos Aires, en la calle Corrientes, la librería Lucas, cada tanto recibe, cada vez que voy paso por ahí porque compran bibliotecas de historiadores conocidos que mueren y luego puedo comprar libros que no los tendría de otra manera. Así que en ese sentido me alegro que circulen, ¿no? Tanto por Mercado Libre o por el mercado material para poder adquirirlos. Es un tema, yo a mis sobrinos los bromeo y digo, vendan por Mercado Libre mis libros que van a sacar el triple de lo que yo gasté comprando cada cosa. Pero en realidad son muchas las cuestiones que hay que ver y me parece interesante pensar, no digo torturarnos, porque, qué sé yo, cuando ya no esté aquí no sabré qué pasó. Pero sí me gustaría pensar que Julián, mi sobrino, va a tomar las medidas o decisiones que sean las correctas, pero también es una carga, ¿no? Porque decir, bueno, ¿qué hago con todo esto? Yo creo que en todas las familias, yo, por ejemplo, siempre digo cuando hablo con la gente que, oh, pero ¿a quién le va a interesar? Yo, mira, ¿qué hago con esto? Yo digo, mira, algún nieto, algún bisnieto, algún descendiente le va a interesar. A mí me interesó la historia de mis bisabuelos y así comencé a hacer genealogía, ¿no? Para mí fue muy importante la memoria escrita, oral y presencial y guardar. Y bueno, yo tengo mi hija, vos tenés a tu sobrino, yo tengo mi hija Josefina, que dice, no tienes nada, yo guardo todo, como que se armó una biblioteca con los libros de mi suegro y ahí la tengo en el garage, tengo 3 bibliotecas en mi garage de libros de mi suegro, del padre de mi suegro, del abuelo de mi suegro, más la mía. Y Josefina, por ejemplo, me dice, bueno, ella estudió letras y derecho, y dice, mamá, no tires nada, yo me quedo con todos los libros. En cambio, mi hijo ingeniero tiene, como tú dices, su casa nueva y tiene 4 libritos nomás, y a él ni sabe qué hace la madre, ni qué hace genealogía, ni qué se dedica. Yo digo, bueno, a algún descendiente, a alguno le va a interesar, pero igual el tema del papel, el tema del espacio, que a medida que va avanzando la vida, se va estrechando los departamentos que venden y las propiedades y demás. El tema del espacio es un tema muy importante. Tuve la suerte había sacado una selección de libros que yo dije, bueno, estos no sirven, y los tenía en el garage, y llegaron los pintores, y si esto los va a dar doña, sí, ¿nos los podemos llevar? Sí, le digo, llévenselos, ¿viste? Bueno, por lo menos hay gente que también me interesa. Pero de todas maneras es un tema, más allá de lo personal, también es un tema institucional, ¿no? Un tema para nuestros centros, nuestras academias de genealogía. Yo pienso que también no hay políticas públicas con respecto a la conservación del patrimonio bibliográfico o documental personales, ¿no? Que hacen a la identidad. Porque, por ejemplo, también pasará con un artista plástico, ¿no? ¿Qué hacen con sus obras que quedan allí, o el archivo, no sé, de un abogado por ahí o un político? Y hablando de un abogado político, les voy a contar una cosa así. Se enojó el antiguo director del archivo de Tucumán cuando se enteró que Corominas y Ventura habían donado a la biblioteca La UNSTA y no al archivo. Entonces yo le dije, el archivo tiene otra función. Pero estaba, por supuesto, después se reía, pero sí. Yo creo que también es importante, ¿no?, que la gente conozca el patrimonio que hay en cada ciudad y que pueda dimensionar un poco, y capaz que, bueno, a alguno de ellos en algún momento le toca tener una función pública y puede ayudar un poquito a que las bibliotecas provinciales, sobre todo municipales, puedan recibir porque
Las misiones de las bibliotecas nacionales y provinciales es reunir la producción intelectual nacional o provincial, en primer lugar, ¿no? Entonces, todos los autores tucumanos de economía, literatura, no solo los de folclore, deben estar en una biblioteca provincial. O sea, eso tendría que ser ahí el punto de referencia. Bueno, en Tucumán, nuestra biblioteca provincial es paupérrima, nadie la conoce, es una pena. Y así en cada provincia o ciudad, ¿no? En fin, bueno, yo podría seguir hablando. A mí me encanta hablar, perdón. Así que, Bueno, yo quería meter un poquito la cuchara ahí con respecto a lo que dijo Alicia y más o menos también lo que habló Marcelo. Yo tengo el caso de mi madre. Mi madre es una persona que es una acérrima lectora. Está, digamos, con demencia senil, allá hace mucho tiempo, y su tiempo transcurre en leer, se dedica a leer, hace 10 años que lee 24 horas al día, básicamente. Bien. Entonces, a medida que los hijos nos fuimos yendo de la casa, las que eran nuestras habitaciones se fueron llenando de libros. Mi madre trabajó hasta los 70 años y es pedagoga. Entonces, el 90% de la biblioteca de mi madre es pedagogía del siglo XX. Entonces yo pienso ahora, ¿qué hacemos con todos esos libros tan específicos y que ya están pasados de moda? Porque, digamos, la pedagogía es una ciencia que va avanzando con el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con todo ese material? Es como dice Alicia, es un montón de papel que ocupa un montón de espacio. O sea, me recuerdo al cuento este de Cortázar, ¿cómo se llaman los otros que van ocupando la casa de a poco y que van ocupando? Bueno, eso está casa pasando. tomada. La casa tomada, perfecto, gracias, Salustiano. Eso es lo que está pasando con los libros. Los libros poco a poco van ocupando todos los ambientes de la casa. Entonces, eso no sé qué se hace con eso. Eso es una pregunta que me estoy haciendo ahora porque todo eso que vamos a hacer con el momento que mi mamá ya no esté, en el momento que tengamos que ver, ¿qué hacemos con todo eso que es tan específico? O sea, porque la biblioteca de la UNT, por ejemplo, de la universidad, no creo que le interese lo que es la pedagogía del siglo XX. Entonces, bueno, es una cuestión preocupante, es para pensarlo. Muy bien. Es para pensarlo, Gracias, exactamente. Luciano. De todas formas, para decirle a Gerardo algo, dentro de las ciencias de la educación están los que estudian la historia de la educación y la historia de las corrientes pedagógicas. No significa que no le interese nada a nadie. O sea, siempre algo puede recuperarse, por lo menos. Bueno, de parte de la academia y de parte de la Comisión de Educación que hemos ideado y organizado este ciclo, vamos a dar las gracias a todos los que se han conectado y en primerísimo lugar al disertante, a Alejandro Alvarado, por habernos compartido su trabajo, sus Perdón que te ideas. interrumpa, Javier. Gracias a la academia y a tu invitación y a todos los cordobeses por esta hermosa iniciativa de plantear una serie de charlas. Y bueno, me encantó a mí participar, así que 1.000.000 de gracias por ello, por considerarme. Bueno, Vamos nos a tener agradecemos. que hacer otra charla con Salustiano para que nos diga unos cuantos poemas más, porque esto realmente Sí, nos desarmó. sí, sí, sí. Sí, se lo tenía guardado. Y se ve que Borges conocía muy bien su genealogía, porque varios poemas ponen sus antepasados. Sí, pues sabes que a mí yo pienso que me gusta mucho Borges por el culto que tiene a esos mayores, ¿no? Entonces, en varios poemas aparece o la menciona a su abuelo, paterno, materno, bueno, en fin, sí la conocía, claro. Sí, sí. Una charla sobre eso. Su abuela, Francis Haslam, vivió en el campo de mi bisabuelo. Mi bisabuelo se lo compró al cuñado y a la hermana. Y ahí vivió la abuela en el mismo lugar. Ah, mira. Yo Qué nunca me genial, recuerdo Ana en la entrevista de Borges en donde él cuenta que su abuela estaba en su lecho de muerte y le dijo a él y a los otros nietos que estaban ahí que, bueno, que la muerte era algo que a todo el mundo le pasaba, así que no tenían por qué preocuparse.
Me encantó la frase. Una charla sobre el tema, entonces hay que preparar. Y yo encontré los antepasados comunes que tengo con Borges. Ay, mirá, qué bueno. Esa ¿Qué charla rama? estaría buena, Celia. Claro. Por mi bisabuela porteña. ¿Por cuál? Por una de mis bisabuelas porteñas. Por mi única bisabuela porteña. Bueno, Celia, ahí a ponerse, ¿eh? Vamos que te queremos escuchar. Ah, bueno, la puedo buscar bien a la genealogía. Claro. Sí. Bueno, qué gusto compartir Muy con bien. Bueno, todos. Salutiano ya debe estar cansado de vernos, así que está con ganas de hacer otras cosas, me parece. Muchas gracias a Y ustedes. hoy No, es gracias por tomarse el un- tiempo y compartir. Y gracias por la invitación. Me encanta. Hermosa reunión, realmente. Gracias a los Muchas gracias. organizadores, Javier, Sebastián y Sonia, que son Analía. los que han organizado este curso dentro de la Academia Argentina. Bueno, antes que se vaya, yo también Muchas quiero gracias, la decir- verdad. Ah, Inés, mirá la hora que aparece. Sí, mira, es que no me había dado cuenta y casi me la pierdo, que me quiero achar. No, Les cuento que yo entré en genealogía gracias a la Celia, que me descubrió el parentesco Avellaneda, y tengo que ir a visitarlo a Marcelo para encontrar toda la parte también de los Peña, de los días de Peña, y bueno, y me tengo que ir a Santiago a ver también cuántas veces somos padre Figueroa y a ver si se nos pega algo de la Santa Mamantula. y tenemos que volver, y tenemos que volver a Lima, porque ahí nos Sí, y conocimos las volver a tres. Lima. Y sabes que todo el mundo Inés. me dice, ¿por qué te has metido en genealogía? Le digo, ay, ¿sabes una cosa? Tata Dios no me ha dado descendencia, pero ascendencia tengo mucha más. Y Qué ¿sabes bueno cómo? eso. Muy bueno, muy bueno. No lo había pensado, ¿no? No solamente eso, sino que está corroborado con el ADN que sale la sangre inca, sale la sangre vasca, la sangre de la península ibérica, como dicen ahí. Así que estoy fascinada porque cuando espero llegar a algún día al cielo, si me porto bien, y encontrarme y decirle a los parientes, ¿cómo me había costado encontrarte a vos, chico? Al final te encontré. Bueno, eso quería agregar nomás antes que se vayan. Muy bien, gracias. Gracias, Inés. Gracias a Bueno. todos. Nuevamente, gracias. Hasta la ¿Dónde queda próxima. grabado? Gracias, Alejandro. ¿Dónde queda grabado, Javier? Chao, chao. Chao. Gracias. Cariños. Javier.